Al aire. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a esta capacitación streaming denominada Trabajo en Altura Física, organizado por la Mesa de Participación Social de la Construcción de la Región Metropolitana, la cual fue impulsada por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, que es conformada por asociaciones de profesionales del área de la construcción, organismo administrador de la Ley 16.744, y gubernamentales, tales como la Dirección del Trabajo Oriente y Poniente, la Asociación Chilena, la Cámara Chilena de la Construcción, ISL, IST, Mutual de Seguridad de la Cámara, y la Asociación de Constructores Civiles de la Universidad Católica. Este es un espacio de colaboración y participación activa enfocado en la mejora continua mediante la planificación de acciones preventivas en materia de seguridad y salud laboral, la que es dirigida al sector de la construcción. Su objetivo principal es fomentar entonces entornos laborales seguros y saludables mediante el diálogo y el consenso técnico entre los trabajadores, empleadores y la autoridad. En esta ocasión nos convoca una interesante temática, la cual quizás le podría parecer reiterativa, pero no es menos importante, ¿no es cierto?, toda vez que se continúan identificando condiciones deficientes en materia de seguridad durante los diversos trabajos que se desarrollan en altura. Entonces surge la pregunta, ¿cómo asegurar la eficiencia de las principales medidas de control? Es una de las tantas interrogantes que vamos a abordar el día de hoy en este interesante streaming. Mi nombre es Nelson Torres, de la Asociación de Constructores Civiles de la Universidad Católica, y estaré junto a ustedes moderando este conversatorio, el cual consiste en 3 módulos. El primero, contexto respecto a la importancia del trabajo en altura física. El módulo número 2, medida de control para protecciones perimetrales y puntos de anclaje. Y finalmente el módulo 3, memoria de cálculos, muy importante, ¿no es cierto?, que son los contenidos técnicos mínimos, finalizando con algunas rondas de preguntas, las cuales deberán realizar, ¿no es cierto?, por el icono de preguntas, que estas serán resueltas durante la convocatoria mediante la medida de lo posible y, ¿no es cierto?, en honor al tiempo. Es importante señalar que al momento de realizar sus consultas nos indiquen su nombre, cargo y empresa, y sin embargo, al finalizar la convocatoria, todas las preguntas serán consolidadas en un documento, el cual lo enviaremos por correo electrónico, que ustedes, ¿no es cierto?, se han ya registrado o inscrito dentro de esta participación. Contaremos en esta actividad con participación de relatores de mucha relevancia, como la señora Catherine Yáñez Ramos, fiscalizadora de la Unidad de Riesgos Específicos del Programa de Construcción de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. La señora Mónica Díaz Zavala, quien es inspectora de la Dirección del Trabajo Poniente. El señor Rodrigo Barahona Muñoz, representante de la Cámara Chilena de la Construcción. Y finalmente la señora Catalina Illanes Aranguis, jefa de prevención de riesgo de la Mutual de Seguridad. A continuación, damos inicio a la presentación de nuestro primer módulo, la importancia del trabajo en altura física, quien estará a cargo de la señora Catherine Yáñez Ramos, que es el primer módulo. Buenos días a todos. Eh, Bienvenida, Catherine. Adelante. Perfecto. Buenos días a todos. Bueno, tal como lo señala Nelson, mi nombre es Catherine Dáñez y formo parte de esta mesa como representante de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Quizás muchos de ustedes me conozcan, ya que trabajo directamente para el programa de fiscalización del sector de la construcción.
En esta ocasión expondré el primer módulo, en el cual el contexto principal se encuentra enfocado a la importancia de implementar medidas de control efectivas para desarrollar los trabajos en altura física. De acuerdo a registros y estadísticas obtenidas por parte de la Suceso, en cuanto a los accidentes graves y fatales del sector de la construcción, podemos señalar en resumen que los accidentes fatales por caídas a distinto nivel son la segunda causa de muerte por accidentes en el trabajo en dicho sector. Por otra parte, a nivel de accidentes graves, podemos apreciar que durante 4 años, es decir, durante los periodos del año 2021 al 2024, los accidentes poseen o abordan un 80% de aproximadamente dentro de esta tasa, finalizando en el mes de julio del 2024 con una tasa del 80,18%, lo cual significa que cada 80 trabajadores, 100.000 de estos sufren este tipo de accidentes. La siguiente lámina, por favor. A continuación, respecto a las estadísticas generales de los resultados de las fiscalizaciones durante el año 2023, que fueron efectuadas por Seremi de Salud, podemos señalar que se registraron 95 visitas inspectivas al sector de la construcción. Registrando de estos 95, 66 sumarios sanitarios, 24 paralizaciones de faenas, de las cuales 3 de estas concluyeron con prohibición de funcionamiento, finalizando con 5 actas con observaciones, dando cumplimiento de forma inmediata sin necesidad de generar algún tipo de sumario sanitario, los cuales fueron resueltos de forma inmediata durante el proceso de fiscalización, los cuales no generaban un riesgo inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. ¿Ya? También podemos ver que del total de las paralizaciones de faena, podemos señalar que el 73% de estos se generaron por trabajos por caída a distinto nivel o altura física, representando de esto un 71% exclusivamente a los trabajos en altura, y el restante 29% involucra a más de una condición de riesgo inminente, obviamente sumando los trabajos en altura. Es decir, se generaron, por ejemplo, por condiciones de riesgo en excavaciones y aparte por otras condiciones de trabajo en altura. Pero en su mayoría, en total suman un 73%, consolidadas por trabajos en altura física con riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores del sector de la construcción. ¿Ya? A continuación, les vamos a mostrar unas imágenes relacionadas con ciertas condiciones con las que nosotros nos hemos ido encontrando durante algunas fiscalizaciones, las cuales son deficiencias bastante complicadas al momento de proceder, y por esto generalmente es que registramos las paralizaciones de faena. Como ustedes podrán ver, todavía se siguen viendo plataformas de trabajo inestables, a las cuales le faltan barandillas, bandejas traslapadas o sobrepuestas, dispositivos que no son originales. Respecto a las barandas o protecciones colectivas, podemos ver, por ejemplo, 2 ejemplos, que tenemos una en excavaciones con perfiles metálicos, las cuales se ven, como ustedes pueden apreciar, bastante inestables, y también los famosos puntos de anclaje, los cuales son un sistema completo que me va a permitir anclar mi SPDC para poder desarrollar trabajos en altura, los cuales normalmente se ven perfiles de acero, fierros de construcción, los cuales no tienen afianzamientos rígidos, y soldaduras o cortes en los cables. ¿Ya? Esto es por lo general
un recuento, un resumen de lo que nosotros nos podemos ir encontrando durante las fiscalizaciones que realizamos como Seremi de Salud. Muchas gracias por escucharme y esta ha sido parte de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy, por la presentación. En general son temas que nos encontramos habitualmente en obra, ¿no es cierto?, muy frecuente, y hoy le vamos a ceder el paso ahora a Mónica Díaz del programa de fiscalización de la Dirección Técnica. Muy buenos días, muchas gracias Nelson por tu presentación. Y Catherine Yáñez, evidentemente nosotras nos encontramos fiscalizando el terreno a diario. Les voy a comentar que la Dirección del Trabajo este año cumple 100 años en la promoción y la defensa de los trabajadores en materia de higiene y seguridad. Comentarles que durante el año 2023, de forma tripartita, la Dirección del Trabajo, en conjunto, se elaboró un programa de intervención diseñado y a petición del Sindicato de Interempresa de Trabajadores de la Construcción, SINTEC, y la Cámara de la Construcción. ¿En qué consistió esta fiscalización? Es un programa que se realizó a nivel nacional, que se llegó a 150 empresas infractoras, y el objetivo que se buscaba en esta instancia es poder evaluar en conjunto con organizaciones sindicales y la empresa cómo han evolucionado en materia de higiene y seguridad. De estas 150, 45 de estas empresas corresponden a la región metropolitana, y la verdad de las cosas sea dicha, los avances no fueron tan significativos. Por eso es importante seguir avanzando en la protección y defensa de la seguridad. ¿Qué les puedo señalar? Que este programa se realizó con nuestro director nacional, Pablo Centeno, y en conjunto con las organizaciones sindicales se llegó a terreno y se visitaron las instalaciones, y es muy coincidente lo que señala Catherine. Todas esas fotografías que ella muestra, efectivamente se siguen manteniendo los lugares de trabajo con seguridad, utilizando materiales o andamios que no corresponden o les faltan piezas. Estas empresas que fueron fiscalizadas, a medida que fueron sancionadas, se realizaron suspensiones de labores, y la empresa tenían que, mediante la corrección de las infracciones, poder optar al levantamiento de la suspensión. Es un trabajo que hay que seguir trabajando comunamente desde todas las instituciones que ven y velan por la materia de higiene y seguridad. Es un trabajo que no termina, que es arduo, y eso les puedo señalar por el momento. Muchas gracias, Mónica. Y ahí surgen algunas interrogantes, ¿no es cierto? Si existe alguna normativa que indique la materialidad en la cual se deben implementar para proteger los vanos de ventanas u otros vanos que se dan en los procesos de construcción de obra gruesa o también en reparaciones de fachadas, ¿no es cierto? Y la otra consulta sería, ¿por qué no se permite amarrar con el alambre tortoleado, que muchas veces inclusive van especificados en algunos planos? Y señalan que deben usarse amarras plásticas. No sé cómo nos pueden ayudar con esas consultas. A ver, en esa materia nosotros somos la Dirección de Trabajo bien, muchas veces las empresas nos señalan de que los proveedores aportan ese tipo de insumos para hacer levantamiento de los andamios, pero nosotros nos apegamos al decreto del Ministerio de Salud, donde establecen los materiales a usar. No pueden ser, tienen que garantizar a los trabajadores la seguridad. Y mientras no ocurra eso, nosotros vamos a insistir en esa materia. Ok, muchas gracias. Entonces, continuando con la actividad de hoy día, en el segundo módulo vamos a tener a nuestra colega de la Mutual de Seguridad, la señora Catalina Illanes, con el tema medidas de control para protecciones perimetrales y puntos de anclaje. Adelante, Catalina.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, como me presentaba Nelson, soy Catalina Illanes. Vamos a ir conversando respecto de esta presentación junto con Rodrigo Barahona también. No sé si ahí también lo pueden sumar a la pantalla para ir conversando respecto de un tema bastante sensible, donde empezamos a conversar una problemática que lleva bastante tiempo que no logramos controlar y que lamentablemente nos genera mucho accidente grave y fatal, que son los trabajos en altura. Por eso también nos planteamos dentro de este webinar la pregunta inicial: ¿cómo hacemos estos trabajos? ¿Cómo aseguramos que estas medidas de control, que todos estos sistemas que implementamos sean realmente eficientes? Está claro que tenemos una amplia gama de diseños hoy día en cuanto en materia de construcción, lo que nos complejiza más el tema. Eh, Rodrigo, si quieres presentarte también. Bien, gracias Catalina. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. La verdad que vamos a intentar traspasarles la información que va a ir respondiendo un poco también lo que Nelson acaba de plantear. Creo que es súper interesante, tenemos antecedentes que por lo menos van a ir complementando probablemente lo que hoy día ustedes hacen en sus obras, en sus empresas o proyectos. Así que por lo tanto esperamos desde allí atender un poco, ¿cierto? Probablemente dudas y consultas con los contenidos que tenemos preparados para ustedes. Ya, pues avanzamos con la siguiente diapositiva. Bueno, desde este nuevo cambio normativo que hay también del decreto 44 que entrará en vigencia en febrero del 2025, esto también nos apunta a que cada una de las medidas preventivas que vamos a ir seleccionando en las distintas faenas o proyectos que tenemos, debe haber un orden de prelación. ¿Y esto qué implica? Que en función de la jerarquía de los controles, lo ideal sería partir por una eliminación del riesgo. Si eso no es posible, vamos a tener que ir implementando cada una de estas medidas que están escalonadas hacia abajo, que serían medidas de sustitución, medidas ingenieriles, medidas administrativas o equipos de protección personal. Una de las más utilizadas hoy en día como medida ingenieril son nuestras protecciones perimetrales, ¿ya? Y también todo lo que es los puntos de anclaje, nuestros sistemas personales de protecciones de caída. Y esto, dado que utilizamos bastantes superficies que son temporales, que son esporádicas y que obviamente tenemos que ir moviendo en función de la dinámica que tenemos en nuestras obras. Rodrigo, ¿quieres complementar algo? Comentar en realidad lo que Catalina acaba de presentar tiene una relación trascendente respecto a la gestión preventiva en proyectos. Entendamos efectivamente que todo lo que es administrativo desde el punto de vista de procedimientos, sus matrices de proyecto, listas de verificación, instructivos, todo eso está en el cuarto nivel jerárquico, ¿sí? Así que por lo tanto no basta solamente con documentar, ¿cierto? Una metodología, un procedimiento de cómo se debe montar, más bien tiene probablemente las estructuras que nosotros vamos a conversar, sino más bien tiene una lógica bajo esta medida jerárquica y que esperamos que efectivamente hagamos el recuerdo de la formación, obviamente, de pregrado, intentando reconocer que efectivamente, y principalmente, lo que vamos a conversar tiene vínculo principalmente con los tres primeros niveles de la jerarquía de control, ¿cierto? Y principalmente con la medida ingeniería. Y aquí tiene directa relación con el trabajo en conjunto, el trabajo integrado que realizamos con los profesionales, con el administrador de obra, que con perfiles a lo mejor como un constructor civil, un ingeniero civil, con los arquitectos, de tal manera de trabajar en conjunto estas medidas ingenieriles, de tal manera que sean usables desde un punto de vista constructivo, pero que también cumplan con todo lo que esperamos que es la protección de cada uno de nuestros trabajadores. Correcto. Ahora, y complementando ello, la verdad que la tendencia genérica es entender que efectivamente las materias de protecciones colectivas perimetrales siempre se asocia a responsabilidad del equipo de seguridad y salud en proyecto, ¿cierto? Y vinculado probablemente a algún equipo operativo, una jefatura de terreno, ¿cierto? Un jefe de obra, incluso al área de seguridad y salud se le transfieren personal a cargo para que disponga continuamente las medidas de protección colectivas. Bueno, en realidad aquí hay un ajuste probablemente que realizar, una mirada interna, y donde efectivamente, como Catalina hace mención, aquí hay una responsabilidad que requiere un conocimiento previo a una formación formal.
Y frente a esto, los líderes de proyecto, entendiendo que hay un administrador de contrato, ¿cierto? Existe probablemente o un arquitecto o un ingeniero, ¿cierto? Son aquellos que tienen esa competencia formal que deberán asegurar a requisitos de seguridad y salud respecto a un sistema de protección perimetral el cumplimiento de lo que obviamente Catalina está conversando y vamos a abordar. Sí. Bueno, pasemos a la siguiente lámina donde vamos ya a ir presentando algunos, hablan ya más directamente de lo que son las protecciones perimetrales. ¿Qué llamamos estas protecciones perimetrales? Son barreras sólidas que aíslan uno o más trabajadores del riesgo de caída a distintos niveles. Estas barreras generalmente las instalamos en los bordes que están en las losas de construcción, en los avances de losa, en alrededor de los perímetros de un techo, a lo mejor en una casa, donde se encuentran realizando trabajo sobre en borde, en sector de vanos, de ventanas, vanos de chaf, los ascensores, vanos de ascensores, bordes de tragaluces u otros materiales también frágiles que muchas veces vemos que están completas la superficie, pero son superficies donde no podemos posicionarnos sobre ellas. Y además cualquier abertura donde el trabajador pudiera caer. Aquí es fundamental tenerlas identificadas, y tenerlas identificadas ya no cuando estamos en plena ejecución, sino que desde antes, empezar a conversar con todo el equipo, con toda la línea de mando en las reuniones de obra, ir trabajando desde que vamos gestando el proyecto, cómo vamos a ir trabajando en conjunto de tal manera que todos tengamos una misma definición, un mismo criterio y sea esta definición sea trabajada por todos, para que todos se sientan parte de estas distintas definiciones que vamos a tomar. Rodrigo, ¿algún complemento ahí? Sí, entendamos efectivamente que la base de esto es proteger, ¿cierto?, una condición de trabajo, ¿cierto?, particularmente en todas aquellas zonas donde pueda existir una potencial caída de un trabajador, ¿sí? Uno puede tender a visualizarlo más gráficamente en los perímetros de una losa de avance, los perímetros de una cubierta, efectivamente, ¿cierto?, u otra instancia, pero también, como bien comenta Catalina, se dan condiciones que requieren obligatoriamente protección bajo las mismas características en todos aquellos vanos interiores, fosos de ascensor, cajas de escala, ¿cierto?, pasadas de losa, chafa importantes que, sin duda, en un tránsito continuo, que muchas veces el proyecto no se visualiza como una zona crítica, sí efectivamente existe esa condición de riesgo, ¿ya? La exposición inicial de Catherine desde la Serena de Salud y Dirección del Trabajo, sin duda, tiene una mirada bastante explícita, donde efectivamente se justifica, obviamente, y hace mención, lamentablemente, a una estadística que es crítica respecto a una causa principal de accidentes por caída de altura, siendo estos los factores que exponen a los trabajadores en definitiva. Así que, por lo tanto, es necesario efectivamente que esto se aborde adecuadamente con un equipo integrado en el proyecto, y yo insisto que no dependa exclusivamente del área de prevención de riesgo, más bien haga el levantamiento correspondiente, ¿cierto?, al profesional de proyecto, y desde ahí se pueden resolver la necesidad específica. Sí. Bueno, y también complementar que además de los sectores donde hay alto tránsito, muchas veces quedan algunos chafs que están escondidos a lo mejor en una zona donde va a ir a lo mejor una pasada de algún ducto de red de incendio, de descarga de basura, que muchas veces quedan ocultos, son zonas oscuras, que de repente cubren con una placa, van echando escombros y lamentablemente después ahí mismo ocurren accidentes, dado que son lugares que no están tan visibles. Por eso es tan importante tenerlos identificados desde el inicio del proyecto a través de la misma información que nos pueda entregar la línea de mando, la línea más operativa. ¿Cómo implementamos esta protección? Perdón, Rodrigo. Perdón. Bueno, ¿cómo implementamos estas protecciones? En la mayoría de los casos las implementamos de dos maneras, o sea, de tres maneras, perdón. Contratamos una empresa especializada en este servicio y además que nos preste el servicio de instalación y desinstalación de la misma. Adquirimos también una segunda alternativa, un sistema prediseñado, lo compramos, que viene también definido en función de las distintas estructuras, muchas veces arrendamos estos sistemas también, y lo instalamos con nuestros propios trabajadores. Y por último, tenemos la elaboración propia, en la que el sistema de protección, todas estas barreras, es construido con materiales y componentes propios de la empresa y es instalado por el propio personal. Más en detalle lo vamos a conversar más adelante,
cada uno de los requisitos técnicos a lo mejor que debería tener estos componentes, independientes que sean arrendados, comprados o diseñados como con elaboración propia, de qué consideraciones deberían tener desde un punto de vista del cálculo estructural. Correcto, sí. La verdad que el mundo ideal, desde el punto de vista de los sistemas de protección perimetral o colectivos, se asocian obviamente a la contratación de un servicio por un ente externo que me entregue todo el resguardo documental desde el punto de vista de la memoria de cálculo, del diseño, de obviamente del método de instalación de la estructura, etcétera. O sea, obviamente uno debe atender en la mejora empresa, ¿cierto? Y de proceso obviamente a contar con todos estos insumos o estructuras que permitan, obviamente, bajo una conformación o materialización de una empresa que se dedica a la materia, ¿cierto?, a dar solución a una condición particular que yo, obviamente, requiera. Yo. Pero, como bien dice Catalina, en el tercer punto que ustedes están viendo, se hace mención allí que es válido también que efectivamente se puedan utilizar sistemas propios, ¿sí? Pero hay condiciones que Catalina va a hacer mención y yo ahora vamos a ir complementando conjuntamente, donde efectivamente es viable, ¿sí? En este caso, dar cumplimiento a esta condición con materiales propios, ¿cierto? O desarrollo propio de empresa, pero con restricciones que obviamente son interesantes que ustedes las puedan conocer y abordar y asegurar que efectivamente se cumplan en sus proyectos. Bueno, dentro vamos a seguir ahí con las protecciones perimetrales en la siguiente lámina, donde mencionamos aquí algunas características técnicas que deben tener estas protecciones. Estamos claros que hay una amplia gama de soluciones en el mercado, distintas empresas proveedoras, pero desde un punto de vista transversal y estructural, es lo mínimo que debería contener cada una de estas estructuras disponibles. Bueno, van a estar provistas de barandas o antepechos instalados a una altura entre 0,95 y 1,1 metros. Debe considerar barandas a media altura, donde también esté a media altura desde el nivel de superficie de trabajo, y el rodapié de una sección igual o mayor, de espesor de 2,5 centímetros y 15 centímetros de altura en este caso, dado que va apoyada de canto sobre la superficie de trabajo. Estabilidad y resistencia. Estas barandas o barandillas tienen que ser capaces de soportar una caída, una pérdida de equilibrio de alguien que vaya con algún impulso, por lo tanto se establece como resistencia 50 kilogramos por metro lineal. Esto está establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, porque no tenemos una definición específica en alguna normativa de barandilla, entonces se acoge lo establecido en la ordenanza. Y los elementos de anclaje, montaje y refuerzos que se utilicen para esta instalación de baranda deben mantener esta resistencia que estamos conversando. Tanto el montaje como el desmontaje es una de las tareas con un alto potencial de caída. Es crítico, es un trabajo obviamente que no lo puede desarrollar cualquiera, por lo tanto son personas que deben estar técnicamente capacitadas, y establecer la obligación de un sistema personal de detención de caída, obviamente asociado a una línea de vida independiente del mismo sistema que se está instalando, que también vamos a conversar más adelante algunos requisitos de estos sistemas personales de detención de caída. Correcto, la verdad que lo que Catalina estaba haciendo mención es trascendente, pero lo podemos ver como algo normal en proyectos, ¿ah? Donde efectivamente, por ejemplo, los componentes se hace mención a una doble baranda. Sí, ok, pero muchas veces en proyectos no contamos con los elementos que pueden soportar efectivamente la instalación de la baranda, lo cual se traduce a posterior de forma práctica con la innovación que conocemos que se ejecuta en obra. Usamos el alambre, por ahí yo estaba mirando algunas preguntas que que ustedes están realizando, y la verdad nos encontramos con si el alambre tortoleado es viable utilizarlo, ¿no? Nelson también lo levantó ahí en su inicio de moderador, y particularmente ahí se inician las desviaciones, particularmente para asegurar que efectivamente estas características técnicas que deben contar, con las cuales deben contar las protecciones, entran en cumplimiento. Y por lo tanto caemos en la estadística posterior potencialmente que nos presenta la Seremia de Salud, y además su representante en la mesa. Entonces, lo que queremos motivarlos efectivamente a que aseguremos, ¿cierto?, en que efectivamente lo que estamos conversando acá se traduzca en una mejora respecto de las condiciones que potencialmente ustedes puedan tener en proyecto, o que esto les permita autoevaluarse a efecto de, sin duda, detectar condiciones deficientes, ¿cierto?, y que desde allí se generen las mejoras, particularmente la estabilidad, el montaje y desmontaje, obviamente, y sobre todo el último punto,
requiere efectivamente condiciones particulares. Yo veía una pregunta recién ahí que se establece vinculado a si es necesario contar con un examen de altura física, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo, sí es necesario, ¿cierto? A efecto de entender que el trabajador está expuesto a una potencialidad ahí, y ese examen deberá estar vigente previo como un requisito a la ejecución o asignación de la tarea a ese trabajador. Eh, Hay que hacer la consulta, obviamente, al proveedor respecto de cómo se hace ese montaje o, en este caso, desmontaje de la misma estructura. Así que, por lo tanto, aquí se están sentando las bases de un requisito, ¿cierto?, con una medida de control y sus características para esta protección colectiva perimetral. Bueno, como mencionábamos también, estos sistemas deben estar respaldados por una memoria de cálculo. Muchas veces nos pasa que arrendamos solo el pie derecho y el pie derecho viene con una certificación específica de ese, no es suficiente. Debe ser una memoria de cálculo que considere el sistema completo. Si nosotros como obra vamos a poner a disposición las barandas, los rodapiés o las tablones que van a ir puestos en la superficie de trabajo, debe haber una conversación con el proveedor para que nos dé a lo mejor alternativas, que nos dé distintas sugerencias, pero además debe haber un profesional competente detrás que pueda avalar este sistema completo, dado que vamos a tener incluso distintas soluciones en función de la arquitectura del edificio o de la construcción que estemos realizando. Por lo tanto, ahí sí se requiere tener un profesional competente que nos apoye, porque debe haber un análisis incluso de terreno, de ver cómo vamos a hacer el soporte, cómo vamos a hacer el anclaje, cómo van a engranarse cada uno de los elementos de estas protecciones perimetrales. Correcto. O sea, por lo tanto, no podemos ver de forma individual cada pieza, ¿ya? Que sentada la figura, no podemos efectivamente nosotros recomendar, ¿cierto?, como área de seguridad y salud laboral en un proyecto, y nos quedamos tranquilos en que efectivamente se arrenda un barandal, ¿cierto?, un quitamiento que se dispone, por ejemplo, abrazando una losa, y desde allí las barandas, se pierde el sistema porque utilizamos maderas a efecto de reducir costos y no fuimos capaces de arrendar el sistema completo, obviamente, a la empresa, digamos. Yo reitero, ¿se puede resolver efectivamente con recursos propios de empresa? Sí. Me va a obligar, como bien Catalina lo dice, que tenga efectivamente el respaldo por un profesional competente, que es un calculista, que tendrá que efectivamente, con los parámetros que yo defina, asegurar si da cumplimiento a la exigencia, ¿cierto?, por metro lineal, como se establece ahí en la estabilidad y resistencia. Sí, y a eso sumar que bien, si bien muchas veces estas superficies de trabajo las vemos en muros, en pilares, en distintas elevaciones que estamos trabajando en una construcción, pero esta condición de trabajar en altura también está dada para las excavaciones. Por lo tanto, así como estamos hablando de un vano, también tenemos que hablar de estas protecciones perimetrales en el caso de estar trabajando en un borde de una excavación, en una rampa de acceso donde hay a lo mejor tránsito de peatonal. Todo también bajo las mismas características que estamos hablando, debe estar respaldado, debe estar definida la solución y debe estar conversada con el equipo de la línea de mando de la obra. Bueno, en algún momento también con Nelson preguntaban respecto a las amarras plásticas, las amarras de alambre tortoleado. Efectivamente, el alambre no tenemos cómo asegurar cierta tensión y las amarras plásticas muchas veces si no vienen con una certificación tampoco. Por eso lo ideal es que los elementos, los pies derechos vengan con un sistema donde yo pueda afianzar, donde pueda instalar estas barandas. Y a eso sumar que también existen abrazaderas. Hay abrazaderas que también van con una certificación, que hay un respaldo de la resistencia, la cual, si está conversada y definida con este profesional competente, también se puede establecer como un elemento adicional para poder afianzar tanto la baranda o la baranda intermedia al pie derecho o al puntal donde estamos instalándola. Cata, y aquí viene la pregunta en realidad interna. Entonces, un trabajador respecto a un sistema de protección perimetral en una actividad que esté próxima al borde de vano, ¿puede anclarse a la misma baranda? En realidad ahí viene una figura en la cual no es óptimo esa condición en realidad. El sistema de protección perimetral, ¿cierto?, o responde o se diseña entendiendo que efectivamente ciertas cargas en índole horizontal particularmente, ¿cierto?, van a ser soportadas por la estructura y cierta materialidad con la cual se definan. No está diseñado para que efectivamente, como incluso uno asocia la norma de andamios, la NSH 998, ¿cierto? El que el trabajador se afianza a la misma estructura de soporte o de resguardo perimetral, ¿ya? Para eso habrá que diseñar sistemas al interior, ¿cierto? Ya sea a nivel de cielo, a nivel de muros laterales o a nivel de losa, en función del factor de seguridad, ¿cierto?
pero en ningún caso que el trabajador se afiance al mismo elemento, ¿cierto?, de protección perimetral independiente al trabajo que está realizando. Por ejemplo, puede ser la colocación de un reval, ¿cierto? Pueden ser plataformas, proyección de moldajes de losa, ¿cierto?, que tengan estos sistemas de protección perimetral y esa sobreextensión de moldajes de losa se disponga para la colocación del rebalse a la losa, ¿sí? Y en ese caso, alguien defina, o el trabajador, ¿cierto?, define que se ancla en la misma baranda de la protección perimetral. No está definido bajo esa condición, ¿ya? Entonces, Sí, por lo bajo tanto, ninguna condición en plataformas en volado se deberían anclar a la misma estructura, independiente que sea baranda, el pie derecho, pero plataformas en volado tiene que ser una línea independiente. Si es que eso también debemos considerarlo dentro de la solución y del proceso constructivo. La idea es que todo esto vaya integrado en el mismo proceso de construcción, que no sea algo anexo, que no sea algo aislado, que sea parte de la conversación diaria, así como coordinamos la llegada de los camiones de los hormigones, tenemos que coordinar este tipo de soluciones. Ok, muchas gracias Rodrigo y Catalina, ha sido muy interesante esta exposición, pero nos quedan muchos temas por tocar. Ya se nos sumó Rodrigo Barahona, que es representante de la Cámara Chilena de Construcción, y nuestro tercer módulo tiene que ver con números, ¿no es cierto? Las memorias de cálculo, que ya algo ha salido en tema. Así que continuamos con estos contenidos más técnicos. ¿Cuáles son los contenidos técnicos mínimos de las memorias de cálculo? perfecto, gracias Nelson nuevamente. Yo le voy a pedir a Catalina que obviamente también ese sea mi apoyo técnico, en realidad a estos efectos ir complementando probablemente alguna materia en base a lo que nosotros vamos conversando. Si, Kiki, si podemos proyectar la siguiente lámina. Ok. La tendencia es efectivamente a entender, oye, me están requiriendo una memoria de cálculo y cuál es el objetivo. ¿Por qué me están pidiendo esa memoria en realidad? Bueno, ahí hay una condición en definición clara donde específicamente se establece un requisito, ¿cierto?, que hoy día la autoridad, como bien lo plantea en un principio, que está representada aquí por Catherine y por Mónica en esta exposición, ¿sí? Ellos efectivamente dentro del control y verificación en proyectos donde existen estas condiciones y donde las estructuras se monten, ¿cierto?, a efecto de proteger, obviamente, perímetros interiores y exteriores, la memoria de cálculo tiene el fin de poder reflejar en que hay un profesional, ¿cierto?, tras un documento firmado, obviamente, oficial, que establece un análisis particular y que desde allí efectivamente determina el tipo de estructura a utilizar, ¿cierto?, la dimensión, obviamente, de los elementos que efectivamente se van a disponer y debe considerar efectivamente el modelo de anclaje que esta estructura bajo la cual se va a instalar. O sea, por lo tanto, ya lo anunciamos particularmente a través de Catalina, donde efectivamente muchas veces las empresas cuentan, porque han comprado en algún momento de su historia, sistemas de protección perimetrales, ¿cierto? En realidad barandas, han comprado quitamientos, bastones verticales, etcétera, sistemas que van apoyados simplemente en el antepecho, sistemas que cazan efectivamente la losa según sus espesores, pero u otros que en algunos casos requieren efectivamente que hay un anclaje a un elemento con un sustrato. Estoy hablando de una losa, ¿cierto? Estoy hablando de un muro, por ejemplo, ¿sí? Y bajo esos casos la condición cambia. O sea, probablemente yo tengo con mi memoria de cálculo el sistema que he comprado, una estructura de acero, pero esa estructura, ¿cierto?, se va a instalar y va de proyecto en proyecto probablemente, y se instala respecto a las condiciones del proyecto en particular, digamos. Y por lo tanto nos queda corto la acreditación, ¿cierto?, la certificación del sistema completo. Eso es lo que se busca, que el sistema opere y esté certificado completamente. Es decir, que la estructura que ya lo tiene, el calculista, ¿cierto?, aborde, si es que no lo ha considerado inicialmente en un vínculo comercial, el calculista debe abordar, ¿cierto?, con un nuevo diseño, el cómo funciona esa resistencia de la estructura que ya tengo, si es el caso, respecto de el cómo yo voy a anclar o dónde tengo las posibilidades de poder anclar. Y desde ahí viene efectivamente probablemente condiciones de evaluación. Oye, voy a usar probablemente un anclaje químico, voy a usar un anclaje expansor, ¿cierto? O la mezcla de ambos, etcétera. Entonces, por lo tanto, desde allí nace esa figura del por qué es necesario, ¿cierto?, el contar con una memoria de cálculo y asegurar que efectivamente un profesor que tiene la competencia, bajo ciertos parámetros, como son de cargas, aplicando factores de seguridad y cargas admisibles, nos propone, ¿cierto?, una solución a la necesidad, ¿cierto?, de un traje a la medida del proyecto y desde allí aseguramos que su instalación sea acorde a una planimetría y a las especificaciones que el calculista obviamente definió en este requerimiento. ¿Ya? Por favor, Kiki, la siguiente. No, y Claro. ahí un poco se suma también las condiciones propias del elemento, dónde vamos a anclar. Es distinto anclar en un muro de 15 centímetros de espesor que uno de 20, distinto dependiendo de la resistencia propia de un muro, de una viga. Por lo tanto,
ahí es fundamental el ir a reconocer a terreno, el hacer este análisis, el revisar si el diseño realmente que estoy trabajando en el papel conversa con lo que hay en terreno. Claro, claro. Entonces, por lo tanto, dejemos sentada una base en este momento para esta lámina, para la anterior, donde efectivamente, ¿cierto? La intención es plantear que no basta con que tenga yo un sistema que he comprado, ¿cierto? Si ese sistema me asegura que efectivamente como estructura soporta ciertas cargas definidas y el montaje de esta estructura en el punto donde se requiere, ¿cierto? Está incorporado en esa memoria de cálculo, es un check, ¿sí? Si efectivamente tengo la estructura, pero el sistema de anclaje de esta estructura, según el tipo de sustrato o punto donde se va a instalar, ¿cierto? No está definido en la memoria de cálculo, tenemos cojeando el modelo, así que por lo tanto estamos en falta y nos exponemos efectivamente a, ¿cierto? A un sumario, a una paralización, obviamente, y eso tiende a complejizar mucho más, obviamente, el desarrollo normal del proyecto. ¿Sí? Ahora sí, Kike, por favor. Bien, ¿cuáles son las causas más frecuentes de accidentes por fallas? Lo que nosotros estamos conversando, ¿cierto? Tiene vínculo con la NSH 3417, que obviamente nace inicialmente a través de una norma técnica del Ministerio de Vivienda, conjuntamente con el MOB, ¿cierto? Es una norma 3417 que aparece el año 2021, ¿cierto? En vigencia. Y hoy día todos aquellos, ¿cierto? Profesionales que se dedican al cálculo y diseño, lo que nosotros, la materia que nos convoca, deben a lo menos considerar ciertos parámetros. Y desde allí, obviamente, aparecen en la no consideración de esos parámetros las causas más frecuentes de accidentes por falla. Veamos qué dice esto. Trabajar sobre estructuras en diseño y evaluación, de acuerdo a las condiciones en las cuales entrarán en operación una estructura y elementos de soporte. Es decir, se está improvisando. Y eso es lo que no puede ocurrir, ¿cierto?, en un proyecto. Hoy día estamos en el siglo XXI y esto nos lleva y nos motiva que efectivamente las empresas, independientes de su tamaño, debemos recomendar, ¿cierto?, y debemos requerir que las gerencias, ¿cierto?, y sobre todo las administraciones de contrato, consideren efectivamente, ¿cierto?, los controles adecuados para evitar que probablemente se genere una condición de protección que visualmente puede ser muy, muy resistente, pero no tiene ese respaldo y desde allí obviamente podemos ser cuestionados o podría entrar en falla si es que efectivamente la estructura sea solicitada. Afianzar líneas de vía o puntos de anclaje sin diseño. O sea, esto de protección experimentales se asocia directamente también al punto de anclaje. Ya hicimos mención con Catalina donde efectivamente no es viable que yo me enganche a la misma estructura barandal, ¿cierto?, del sistema de protección. ¿Ah? Lo mismo ocurre con ese segundo párrafo respecto de los sistemas o los puntos de anclaje que yo defina dentro de mi zona de trabajo, en definitiva, ¿cierto? Si efectivamente vamos a anclar a losa y está actuando la tracción, si lo vamos efectivamente a anclar contra muro, efectivamente hay una flexocompresión, etcétera. O sea que hay factores de carga en función de la solicitación del elemento o punto de anclaje que requiere que yo efectivamente lo diseñe y se instale ese elemento, ¿cierto?, de soporte con el elemento de anclaje o línea de vida del trabajador acorde a ese diseño realizado por un profesional competente. Validar sistemas de protección personal o plataformas de trabajo a través de profesional no competente de la obra. Es muy simple. Mira, experto en prevención de riesgo del proyecto, ¿cierto?, de la empresa, cualquiera sea el giro donde existe una condición de trabajo sobre el 1,80 m, necesito que me valides efectivamente, ¿cierto?, el sistema de protección personal utilizado en ese punto de trabajo. Y el experto va, hay una línea, hay un punto de anclaje, ok, siguen operando en definitiva. No, eso no puede ocurrir. Aquí, bueno, en realidad hay condiciones de definición de normas, la UGUC establece, y Catalina, a lo mejor tú me puedes apoyar ahí, la UGUC establece efectivamente una definición. ¿Podrías comentarla, Cata, por Hay favor? definiciones de profesionales competentes. Ya dentro de ellos menciona a los constructores civiles, los ingenieros y los arquitectos. ¿Ya? Ellos son los profesionales competentes que están establecidos por la Ordenanza General para definir todos estos criterios. Y cada uno tiene sus especificaciones, o sea, su área donde puede participar, por así decirlo. Y además están los profesionales especialistas, y ahí surgen todos los ingenieros estructurales, ¿ya? Y los ingenieros, los calculistas que muchas veces le llamamos, son ingenieros civiles estructurales o son arquitectos que también tienen especialización en cálculo de estructura. Ellos son los que están avalados en función de nuestra normativa para cumplir con esta definición. Entonces no nos hagamos cargo de lo que no nos compete en definitiva. O sea, aquí hay una condición de responsabilidad e incluso civil y penal. Bueno, desconocer límites de carga máxima para financiamiento en estructuras de anclaje. Claro, la medida que yo genero soluciones que no tengan un respaldo técnico, en definitiva yo probablemente, incluso por recursos, voy a generar inversiones por sobre lo necesario, ¿sí?
es probable que yo monte incluso rieles de tren como baranda, si hago un ejemplo muy grosero. Pero bajo ese contexto, claro, en definitiva yo puedo pensar que el riel de tren como baranda está soportando, pero el elemento vertical que soporta ese riel no es resistente. Entonces, por lo tanto, la falla puede entrar desde la base del elemento que soporta vertical, que soporta la horizontal en definitiva. Así que, por lo tanto, tendamos a asegurar que efectivamente se conozca esta información desde el análisis previo con un profesional competente. Modificar plataformas de trabajo y sistemas de protección personal a discreción del trabajador sin evaluación de un profesional competente. Claro, mira, la modulación efectivamente inicial, la planimetría de estar existe esto, pero a alguien se le ocurre efectivamente para dar una solución constructiva o más facilidad a algún trabajador y o hacer más rápido la operación de trabajo, ¿cierto? En hacer la modificación y hay un cambio respecto a lo que está ya definido en plano, ¿no? No, y ahí sí nos compete responsabilidad en verificar que efectivamente lo que se ha montado respecto a una planimetría de diseño, ¿cierto? Se monte y se mantenga permanentemente en el tiempo mientras dure la operación o la actividad sobre estas estructuras, digamos. Intervenir estructuras por avance de obra. Aquí hay un gran tema, en definitiva, donde hay una responsabilidad. Debemos asegurar efectivamente la condición permanente, ¿cierto?, de las estructuras que se han montado en proyecto, si es que lo estamos trabajando en base a esta línea conductora que estamos conversando. No utilizar escuadrillas, diámetros, espesores de elementos estructurales de acuerdo a diseño y cálculo establecido por profesional. O sea, la verdad que sí, pues, si hay una definición que no es comprado, que fue arrendado, y en este caso se desarrolla directamente como una solución en proyecto, nos encontramos donde, mira, coloco un perfil de tal espesor o tal escuadrilla en tal tipo de acero, ¿cierto? Y la verdad que desde allí, bueno, esa improvisación no tiene un asidero, ¿cierto? O, por el contrario, está sobredimensionado, pero sin un respaldo, pero aún así sigue estando en falta respecto a un cumplimiento que se requiere hoy día por parte del ente fiscalizador. Uso de materiales en desecho para la conformación de plataformas, o sea, la verdad que es lo que se observa hoy día y es lo que no puede ocurrir. Fabricación de estructuras y elementos soportantes en obra sin evaluación post-fabricación. Cordón de soldadura, estado de pieza, esto asociado particularmente a estructuras que se arman propias en proyecto, entendiendo que estas deben contar, insisto, con un diseño y una memoria de cálculo, ¿ya? Sí, la improvisación, ¿cierto? En realidad eso no puede ocurrir. Más aún, nos encontramos recurrentemente en el uso de un elemento que está muy presente en proyectos, el fierro estriado, ¿no? El fierro estriado de construcción que tiene una ductilidad, ¿cierto?, importante, que es la flexión del elemento, y eso está asociado al número de carbones que este contiene, por eso se diferencia un perfil rígido a un fierro dúctil como es el fierro estriado o de construcción, y hemos encontrado en proyectos estructuras armadas que son dignos de un premio, pero totalmente irregulares, en realidad, donde este fierro de construcción ha permitido la innovación conformando plataformas totalmente irregulares y trabajadores sobre Y estas. sumar a eso, Rodrigo, que utilizan mucho el fierro de construcción y lo sueldan. Y el Sí. fierro de construcción, dada la misma composición que tiene, no es soldable porque lo transforma en un elemento que queda frágil. ¿Qué significa que sea frágil? Significa que cuando falla, va a fallar de una sola vez, no va a avisar, no se va a empezar a fisurar. Va a fallar de una sola vez y va a hacer colapsar la estructura. Por lo tanto, nunca utilicen los fierros de construcción soldados en ningún tipo de estructura, ninguna solución. Claro, y se asocia en lo técnico respecto efectivamente a que la temperatura que alcanza el fundente de la electrosoldadura respecto al número de carbones que tiene el fierro estriado no logra un cordón obviamente resistente y frente a un golpe o al cizalle, ¿cierto?, que es este desplazamiento, es muy frágil. Entonces, por lo tanto, los trabajadores podrían sin duda, ¿cierto?, caer y desde allí generar la condición basal, ¿cierto?, que nos convoca a esta actividad. Deficiente evaluación de las estructuras, faltando identificar tipo de esfuerzo y situaciones aplicadas, combinación de cargas. Sí, en realidad es parte de la base de no existir una memoria de cálculo, esa condición no existe, y desconocimiento de la supervisión de niveles de control y mantención continua. Sí, en realidad si las estructuras son mías, si son de la empresa, debo velar porque efectivamente estas estructuras permanezcan en el tiempo, porque si las deprecio obviamente de proyecto en proyecto, si es que ha sido la línea de inversión por parte de la empresa, pero debemos asegurar que tengan las mantenciones también adecuadas, ¿ya? Y si estoy arrendando, y arrendando en una empresa que no sea muy oficial, ¿cierto? La verdad también tendré que hacer la verificación previa, que no vengan deformadas, ¿cierto? Efectivamente, donde han perdido resistencia algunos perfiles, probablemente oxidadas, con cordones de soldadura perforados, etcétera. En realidad hay una serie de condiciones particulares que se pueden dar, ¿cierto? Al momento que yo arrendo, al momento que las tengo yo guardadas en bodega, las tengo que utilizar, y ahí entran en falta porque no he sido capaz de hacer la mantención preventiva, ¿cierto?, antes de la llegada a proyecto.
Sí, lo último, bueno, el desconocimiento de la línea de supervisión en niveles de controles y mantenciones continuas. Ya, se suma un poco a lo que dice Rodrigo. Muchas veces vemos que en terreno la línea de supervisión no se hace cargo de estos controles, llena muchas veces papeles por llenar, o lamentablemente solo el área de seguridad y salud en el trabajo está a cargo de hacer estas listas de inspección y el supervisor, el jefe de obra o quien corresponde en la línea de demanda jerárquica no se hacen cargo de esto. No recepcionan, por ejemplo, las instalaciones de los andamios de fachada. Un elemento que es clave dentro de del trabajo, de la operación, cuando se instala debe ser recepcionado por el administrador de obra, que es el profesional competente, así como recibe el sello de excavación, también debería recibir, incluso por libro de obra, la instalación de los andamios de fachada. Bueno, y mencionar que también al final tenemos la siguiente slide donde está más o menos los últimos contenidos mínimos que deben tener, bueno, aquí estamos los requisitos del diseño de estructura. Sí, correcto. Sí, frente a eso, decir que la NSH 3417, para que lo entendamos y si están tomando apunte, a lo menos requiere 4 elementos basales para que cualquier persona pueda revisar que una memoria de cálculo tenga efectivamente los elementos de contenido mínimos y que obviamente el profesional con el cual hice el lazo para particularmente generar esa memoria de cálculo lo reconoce. Dentro de ello está la especificación de los materiales, ¿cierto? En realidad, estamos hablando de condiciones físicas del material, mecánicas, la calidad del material. En un segundo punto, el espectro de diseño y factores, ¿cierto? De seguridad. El modelo estructural, la geometría que se va a definir particularmente para dar solución a un sistema de protección, la combinación y factores de carga, excentricidad, análisis de resultados y por último, ¿cierto? Los planos de la estructura. O sea, tenemos ahí elementos basales, ¿cierto? Que toda memoria de cálculo debe considerar. Recuerden que esta norma, ¿cierto? Si ustedes está descargable en la web, ¿cierto? Si ustedes la toman y la revisan, se van a dar cuenta que de alguna manera explicita para todo aquel que efectivamente realiza una memoria de cálculo o aquel que va a revisar si efectivamente ese documento viene con las consideraciones basales, ¿sí? Tiene esos títulos, lo establecen explícito la norma NSH 3417. Como se ve en la lámina, ahí está el contenido mínimo y se reitera, ¿cierto? Normativa de cumplimiento, especificación de las solicitudes, tracción, corte vertical, horizontal y compresión, croquis, que es el plano, resistencia al material, tipo de fijaciones, verificación de cumplimiento, carga admisible. El tipo de fijación y punto de fijación es algo que normalmente yo debiera negociar conjuntamente con el profesional que me hace el cálculo de la estructura. ¿Cómo lo voy a montar? ¿Cierto? Mira, tenemos una losa, vamos a perforar la losa, vamos a usar un perno de expansión, vamos a usar un anclaje químico, ¿cierto? Etcétera. Y en el cuadro que ustedes ven allí, ese cuadro refleja, es parte de la NSH 2501, ¿cierto? Parte 2, que establece efectivamente en función de la clase de andamio, ¿cierto? Para las cargas de cálculo de las plataformas de trabajo, ¿cierto? Estamos hablando de las bandejas metálicas, ¿cierto? Una relación para cada una de las clases, ¿cierto? De andamios, en cada columna, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? La carga uniformemente repartida que debería compararse o contrastarse con la memoria de cálculo que el calculista nos entregue, si es que los andamios son míos, por ejemplo, ¿cierto? Y quiero asegurar o quiero corroborar lo que me entrega el proveedor en base a efectivamente lo que la norma establece. Así que en esta presentación está efectivamente el alcance para que tengan los insumos base, ¿cierto? Para poder hacer la verificación o el requisito directamente a sus profesionales de proyecto, Carlos. Sí, la idea es que puedan ahí estar revisando, verificando, así como muchas veces hablamos también de las mecánicas de suelo, que si bien son informes más técnicos, lo ideal es que por lo menos sepamos qué debe contener y que sean claros. Ojalá que sean de un lenguaje, por lo menos las conclusiones, los resultados, un lenguaje un poco más simple, entendible, y si no, tener la posibilidad de ir y consultar, conversar y que me expliquen realmente qué significa eso para nosotros poder aportar desde el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Correcto. No nos expongamos, ¿cierto?, a una paralización o a un sumario, y más aún a un accidente de un trabajador, ¿cierto?, por no dar cumplimiento a un requisito que hoy día es explícito, ¿ya? Así que, bien, pues esperamos que efectivamente esta información le haya servido. Quiero darle el paso a Nelson para que nos convoque a todos los integrantes de esta mesa, ¿cierto?, a efecto de poder atender algunas preguntas, si tenemos tiempo, Nelson.
Sí, muchas gracias Rodrigo y Catalina, muy interesante. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo, quizá con esta ronda de preguntas le pedimos a nuestra audiencia un poquito de paciencia, quizás nos podamos pasar un poco de tiempo y recordarles, ¿no es cierto?, que la grabación la van a tener disponible en su mail que, ¿no es cierto?, fueron registrados al momento de inscribirse en el streaming. Así que estamos todos ya disponibles para las rondas de preguntas. Aquí estamos. Ahí estamos. Tenemos una pregunta para Catalina. A ver. ¿Qué dice? ¿Las protecciones deben tener memoria de cálculo o certificación? Es una pregunta, sale siempre. Sí, lo conversábamos un poco. Las certificaciones son por elementos individuales, donde yo voy y pido un ensayo específico a un laboratorio de materiales, por ejemplo. Y la memoria de cálculo es la respaldo de la resistencia de todos estos elementos en su conjunto. Y además van a respaldar que entre ellos sean compatibles, porque muchas veces podemos tener dos elementos que en función de un certificado son resistentes, pero al momento de conectarlos ya perdió totalmente esa resistencia, y eso sí lo podemos avalar con una memoria de cálculo con este profesional competente. Cata, Rodrigo habló de lo importante que eran de las medidas de control ingenieriles, ¿no es cierto?, las jerarquías de control. Y después salió también una medida de control administrativa, lo relevante del examen ocupacional en altura, ¿no es cierto? Tú que tienes clientes, ¿no es cierto?, empresas constructoras, ¿cómo estamos con los procesos de planificación precisamente para que lo que tú dices de las memorias de cálculo se hagan efectivas, que estén los recursos en el momento oportuno, para que en terreno puedan desarrollar, digamos, aquellos procesos para los cuales fue estudiado el proyecto? Sí, yo creo que hay un trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años que todavía no es tan masivo, pero sí hay una intención de las empresas de poder ir generando estas soluciones. Muchas empresas tienen también faenas que son similares, no son iguales, pero en función de eso pueden ir actualizando ya las definiciones que tienen del proyecto 1, pueden irlas refrescando, compatibilizando el análisis en terreno con esta solución que tenían previamente y que la valide este profesional competente para las siguientes construcciones. Eso sí se puede ir realizando y hay muchos que lo han ido haciendo. A lo mejor complementando en eso, creo que es súper sano y válido también reconocer que las empresas en el tiempo han ido mejorando y adoptando todos estos sistemas y modelos, lo cual es muy bueno, ¿ya? Y se felicita eso, digamos, pero hay un grupo importante también que todavía está al debe, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto es motivar a aquellos que efectivamente hoy día las tienen para que con los contenidos que hemos bajado, ¿cierto?, permitan que puedan hacer revisión a los elementos que hoy día ellos utilizan, a los que no hoy día los utilizan, subirlo a esto particularmente y entendiendo efectivamente que dan un beneficio completo, digamos, a sus propios trabajadores de la empresa. La inversión inicial yo debo decir que efectivamente es una. ¿Sí? Si es que yo quiero adquirir el proyecto, para mi proyecto, esto. Y si yo tengo el mismo método constructivo, ¿cierto?, que muchas constructoras sí lo realizan, utilizan los mismos sistemas constructivos en nuestro país, ¿no?, esa inversión inicial se va obviamente a prorratear y, por todos los proyectos los cuales mientras tenga vida útil la estructura, ¿cierto?, de protección perimetral. Así que por lo tanto, créanme que aquí hay una condición de inversión. Si es que yo lo compro ya prehecho, prearmado y prefabricado con todas las memorias, ¿cierto?, o si yo lo he fabricado y he dado las soluciones específicas en proyectos, ¿cierto?, estas inversiones, que es una inversión, obviamente, de seguridad de salud y avance de proyecto, porque asegura continuidad operacional, obviamente, va a permitir efectivamente que esa inversión inicial se pueda utilizar en N proyectos futuros de la misma empresa. Así que motivarlos a ellos. Nos quedamos contigo con la siguiente pregunta. ¿Quedan prohibidas las protecciones perimetrales de madera? En realidad, para esto, esto es como un médico, no puedo decirte que no o que sí, porque en definitiva va a depender. Pues. Si el diseño en particular, ¿cierto?, del calculista, la propuesta o necesidad que tiene esa empresa constructora, ¿cierto?, o cualquier empresa que ejecute una obra en altura, la solución la requiere con elementos en madera, ¿cierto?, el calculista se la va a jugar y va a definir, ¿cierto?, toda la estructura de soporte con ese material, ¿no?
la madera es muy noble, en definitiva. ¿Sí? La permanencia de ese sistema probablemente en el tiempo sea muy corta, ¿ya? Por eso la tendencia hoy día es usar acero, ¿ya? El concepto de usar acero, malla, rejas, ¿cierto? Perfiles, que asegura mayor vida útil, obviamente, que eso es lo que busca en una inversión en una empresa, a efecto de que no sea un diseño, un cálculo de una estructura de madera y que después eso, producto de lo noble que es la madera, ¿cierto? Se pierda y no quede como una inversión que se deprecia en el tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tendencia hoy día es usar estructuras en acero. Sergio Miranda, jefe nacional de prevención de riesgo del grupo Bitumic, nos hace una pregunta que se la vamos a dirigir ahí a Catherine que nos apoye. Dice, en el Decreto Supremo 44, por primera vez aparece la obligación de implementar protecciones colectivas. ¿Estas protecciones serán normadas por algún documento técnico o cada empresa deberá definir las especificaciones? Como referencia se debe utilizar la guía SPDC. Interesante. Bueno, Sergio, efectivamente, dentro del artículo 12 de este nuevo reglamento sobre gestión preventiva, establece de que se debe privilegiar el uso de protecciones colectivas sobre los elementos de protección personal. Es decir, en la lógica de la jerarquía de controles, se deben agotar todas las medidas técnicas o ingenieriles, valga la redundancia de todo lo que hemos ido conversando, todo lo que les señaló Catalina y Rodrigo respecto a la jerarquía de controles, eh, como, bueno, son los escenarios de exposición que se pueden presentar en las distintas empresas. Son infinitos los sistemas o los niveles constructivos o las edificaciones, son propias de cada organización y los responsables de su definición y de demostrar la eficacia de las mismas. Para esto se pueden utilizar como son algunas guías técnicas del ISP, material de normas técnicas de los organismos administradores, normas chilenas y en algunos casos normas internacionales, de las cuales bastante de nosotros nos tomamos y la adaptamos acá a las chilenas para poder implementar mejoras continuas dentro de nuestros procesos dentro del sector de la construcción. Gracias. Sí, aquí hay una pregunta, yo creo que complementa, yo creo, no sé si la sigues contestando tú, Katy. Dice, ¿la ordenanza obliga para edificaciones definitivas? ¿Se utilizará el mismo criterio para procesos de construcción o temporales? Como una obra ya terminada, un edificio entregado, Claro, postventa. efectivamente. Claro, efectivamente la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción señala una cantidad de kilos que deben resistir ciertas protecciones para edificaciones terminadas, digamos, ¿ya? Pero nosotros en general es como dentro de Chile nos tomamos dentro de esa resistencia, ya que están aprobadas y están certificadas o validadas de que van a resistir el impacto en el caso de que algún trabajador se apoye sobre estas barandas. Entonces la ordenanza general nos señala que deben resistir estas barandas 50 kilos por metro lineal, ¿ya? Entonces lo tomamos de la misma manera para las barandas de faenas temporales, ya sean donde ustedes vayan a instalar una protección en un vano, en un perímetro, en un borde de losa. Deben generar esta resistencia. ¿Y cómo lo validamos? A través de una memoria de cálculo, como lo hemos estado reforzando, la cual debe ser realizada por un profesional competente, el cual tenga actualizaciones de las normativas y que nos señale dentro del contexto de esta memoria de cálculo todo el desarrollo técnico que se necesita, y dentro de la conclusión obviamente que le quede de forma clara, a la empresa o al profesional de terreno cuál es la resistencia de esta baranda de acuerdo a la estructura o el diseño que ellos determinen, porque como señalaba Rodrigo, podemos tener barandas de madera o podemos tener metálicas. Si bien las de madera aún sirven, tenemos que definir dentro de las normas chilenas que tenemos ciertos tipos de madera que pueden ser utilizadas como protecciones perimetrales. No son todas, ya son algunas, y van a depender también del diámetro de estas, van a depender de cómo yo las voy a fijar, van a depender de las distancias en que coloque un balaustro del otro. En definitiva, es por eso que necesitamos el respaldo de este profesional a través de la memoria de cálculo, indicando los 50 kilos.
No sé si complementé bien la pregunta que me generaste, Nelson. Sí, yo la encontré completísima. Y aquí vamos a hacerle una consulta a Mónica con los temas de las fiscalizaciones, porque a veces uno va a las obras y ve los trabajadores, ¿no es cierto?, sobre los andamios, uno ve que están las líneas de vida, pero muchos de ellos los encontramos que se afianzan a los andamios. ¿Eso está dentro de la norma? O a veces, ¿y cómo se tienen que amarrar a un elemento, a dos elementos? ¿Es muy frecuente estas prácticas? ¿Cómo estamos ahí con el entrenamiento de los trabajadores que trabajan en altura? Nosotros en ese sentido trabajamos directamente con los comités paritarios, prevencionistas de riesgo. eh, eh, a ver, ¿qué es lo que hacemos en su momento cuando vamos al lugar? Evidentemente, si sorprendemos a algún trabajador afianzado a una estructura que no corresponde, solicitamos inmediatamente que el trabajador deje de hacer la función que está haciendo para buscar su seguridad. Llamábamos al prevencionista de riesgo y solicitamos las instrucciones que se le pueden haber dado a este trabajador, porque puede ser el hecho de que un trabajador nuevo que no haya sido preparado o no conoce cada uno de los elementos que se involucran para el tema de su seguridad. A ver, nosotros en ese sentido, como dirección del trabajo, tratamos evidentemente de que la seguridad principalmente de los trabajadores. En ese sentido, si sorprendemos este hecho en faena, nosotros aplicamos sanciones de forma inmediata. El empleador, a posterior, nos tendrá, por medio de una solicitud, acreditar que este trabajador sí recibió formación, que estaba preparado para hacer esa acción. Y este es un procedimiento que lo tiene que realizar el empleador a la dirección del trabajo. De esta forma se activa un nuevo procedimiento para poder hacer esta revisión. Pero ante el hecho constatado de un trabajador que está expuesto a peligro, nosotros de este trabajador en particular solicitamos la suspensión. Oye, Mónica, aquí para complementar, Aquiles Gómez nos comenta, ¿no es cierto?, que cuando a veces contratan servicios de andamiajes por estos proveedores ya que son mucho más técnicos, dicen que ellos a través del proveedor autorizan que un trabajador se pueda afianzar al mismo andamio. Y de hecho yo me he encontrado también con proyectos en el cual tampoco vienen los sistemas de amortiguación de caída, ¿ya? Y vienen con recomendaciones directo, digamos, a una línea de vida. Ustedes como fiscalizadores también están revisando que estos proyectos no contengan estos errores, porque claro, ese plano que va a contar con esas especificaciones va a llegar al capataz o al jefe de obra y después de ahí va a llegar al maestro que va a estar en el andamio. Nosotros en ese sentido lo que hacemos es contratar hechos. Y el contratar hechos, evidentemente, en terreno verificamos que lo que está escrito se manifiesta en la realidad. Es constante ver en nuestro procedimiento de fiscalización que se improvisa. Finalmente, nosotros lo que buscamos es la seguridad del trabajador. Nelson, Oye, Catalina, sí, perdón, va a complementar algo ahí. complementario a eso, un poco lo que menciona desde la norma 998 y también que es el armado y desarme de andamio, se explicita que al momento de armar y desinstalar estas estructuras, el trabajador debe estar amarrado, afianzado a una línea independiente, ¿ya? Y asimismo debe hacerlo cuando está trabajando en superficies o plataformas en volado. Cuando ya el andamio, por ejemplo, de un andamio de fachada, que es una estructura que va apoyada en el suelo y que está totalmente afianzado, apuntalado a los muros, ya está aceptado, está recepcionado por el administrador de obra, por ejemplo, ahí ya sí puede anclarse a estos puntos que mencionabas tú, que algunos proveedores tienen definidos, establecidos y respaldados como puntos de anclaje para el uso de estas estructuras. ¿Ya? Por lo tanto, sí se pueden anclar directamente la estructura, pero cuando ya está recepcionada, está aceptada y está totalmente armada completamente. Pero ojo, cuando son plataformas en volado, siempre tienen que estar anclados a un punto independiente. Ahora, y por último complemento, simplemente, perdónenme, es que asegurando, como dice Catalina, que efectivamente la estructura se armó en base a la planimetría de la estructura de andamio que provee
obviamente, la empresa de andamios, y donde se definió los anclajes verticales y horizontales y las cargas de las propias de la estructura, más las cargas, efectivamente, a las cuales va a ser solicitada el elemento, el andamio o los cuerpos de andamio, estén acordes al diseño de montaje del andamio. O sea, por lo tanto, desde allí recién, cuando está ya aprobado, podrá darse la condición de afianzamiento a la misma estructura. De lo contrario, en ningún caso. Oye, y dos acotaciones más. También mencionar que existe una norma chilena, la 1258, que habla de los distintos tipos de líneas de vida que podemos implementar. Líneas de vida verticales, líneas de vida horizontales, con deslizador. Por lo tanto, ahí también pueden ir, son 5 partes que tiene esa norma, la 1258, que pueden utilizarla hoy día completamente como referencia, y además de eso, también existe una norma de protección colectiva que habla de las pantallas perimetrales, por ejemplo, que es la 2458. Esa también la pueden utilizar como referencia. Es la 2458, es muy antigua. Hoy día estamos hablando de sistemas individuales, pero la 2458 es muy antigua. Muchas Del año empresas 99. ocupan esas pantallas perimetrales. Entonces, para los que no las conocen, está también disponible y es una normativa chilena. Catalina, yo quiero agregar que los fiscalizadores de la Dirección de Trabajo, así como los de Ceremi, al momento de acudir a los puestos de trabajo, a la faena, nosotros vamos a verificar tocando los elementos, que efectivamente mover los andamios, verificar dónde están posicionados o parados los trabajadores. Si estos no prestan garantía para la seguridad de esto, la Dirección de Trabajo va a hacer la intervención. Entonces, en ese sentido, cuando hay sanciones de la Dirección de Trabajo es porque verificamos en terreno de que las condiciones no son óptimas. Y después la empresa, a posterior, podrá verificar a través de todos estos elementos que ustedes acaban de señalar, certificaciones, qué es lo que propuso, en este caso, los proveedores, si estos se ajustan o no se ajustan a la norma. Las empresas también van a tener instancias donde ellos podrán apelar. No es una medida arbitraria, es una medida que se toma en función de la experiencia de los funcionarios que llevan años fiscalizando en materia de seguridad, que son profesionales del área y que están en terreno viendo in situ qué es lo que está ocurriendo ahí. Muchas gracias. Y aquí llegó una pregunta de Germán Leiva, que considera que la fiscalización es algo escasa, dice, en los lugares de trabajo. No sé cuáles son los programas, los recursos que tenemos en el Estado. Y también me surge otra interrogante ahí, de repente tenemos proyectos emblemáticos, no sé, pues como el MUT, o edificios que son más de 20 pisos, o grandes excavaciones, lo que estamos haciendo en el metro. ¿Esos tipos de proyectos tienen una mayor frecuencia de fiscalización? Respondo yo, responde tú. Es que ¿Quién? tenemos, yo creo que distintos programas para priorizar las fiscalizaciones, ¿ya? En lo que respecta a nosotros como Seremi de Salud, la unidad de riesgo específico del programa de construcción, nosotros nos basamos bajo un programa de trabajo de acuerdo a criticidad, ¿ya? El cual está enfocado, en primer lugar, de la industria de la construcción. Primera instancia, tenemos las notificaciones, bueno, por NR4, que son por sílice, donde de esas tenemos que dar respuesta de forma inmediata. Posteriormente tenemos las OIRS, que están dentro de la página de Seremi de Salud, donde muchos usuarios nos solicitan fiscalizaciones o nos hacen consultas, pero mayormente son solicitudes de fiscalizaciones por obra. Entonces también nosotros tenemos por programa un periodo de tiempo donde tenemos que dar respuesta, es decir, acudimos al proyecto y vemos si efectivamente lo denunciado o lo que aqueja a esta persona es factible o no. Ya nos tenemos que cerciorar de eso, pero y dar a conocer también que estas OIRs pueden ser desarrolladas de forma por personas internas o externas a la empresa, y nosotros acudimos y damos respuesta a esto. Y por última instancia, también le hacemos seguimiento a las empresas que han tenido accidentes fatales o graves. Ya la Seremi de Salud tiene una unidad de accidentes, los que dan respuesta de forma inmediata a los accidentes, y posterior a eso nosotros también le hacemos un seguimiento para poder verificar que han ido bajando
sus niveles de criticidad, donde han implementado mejoras, medidas de control más eficientes, obviamente para evitar la recurrencia de un nuevo accidente, quizás no de las mismas características anteriores, pero sí quizás otras potencialmente, ¿ya? Entonces tenemos que ir haciéndole este seguimiento a las empresas y así sucesivamente vamos bajando los niveles de criticidad. Ahora pueden llegar acá a generar denuncias directamente al sistema de usuarios acá de Seremi de Salud, también donde se aquejan de ciertas cosas, y así es como se les va dando prioridad a las fiscalizaciones. Nosotros de la unidad de fiscalización del programa tratamos de abordar la mayor cantidad de empresas constructoras posibles dentro de la región metropolitana, y tratamos de dar respuesta a todos los usuarios, pero mayormente ese es nuestro programa de trabajo, como para ir complementando a la pregunta, Nelson. Ahora, bajo el punto de vista de la dirección del trabajo, yo no entiendo muy bien ahí cómo ellos van dirigiendo sus programas de fiscalizaciones. Hay que A ver, nos ayude, Mónica. sí, respecto, nosotros tenemos varios canales de comunicación con la comunidad, con las organizaciones sindicales, con sindicatos, con autoridad. Evidentemente, todas estas denuncias se desarrollan a nivel nacional de forma simultánea. Los programas que yo les acabo de presentar tienen que ver con una estructura. Nosotros somos una entidad, ¿cómo se llama?, verticalista, donde de la Dirección Nacional se crean programas de intervención cuando ya la tasa es relevante. Y en este caso, las manos siempre son escasas. El Estado, por más que quiera llegar a todos los lugares, no se logra. Por eso que es tan importante trabajar en la prevención, trabajar coordinadamente, también conocer el trabajo de otras instituciones, que por ahí yo creo que puede estar, poder avanzar en la solución, de ser mucho más, de llegar mucho más a tiempo en el caso de los accidentes o enfermedades profesionales. Y respecto de lo que yo les comentaba, trabajar el tripartismo entre la organización, los trabajadores y los empleadores en pos de buscar una cultura de la seguridad. ¿Ah? Nosotros tenemos que lograr que la seguridad sea un derecho fundamental y el Estado chileno, en este sentido, ha firmado convenios internacionales respecto de esto. Entonces, evidentemente la demanda es alta. Tratamos de llegar y nuestros canales son, como les explicaba, a través de denuncias individuales, denuncias de autoridad, denuncias a través del fono, denuncias por accidentes graves fatales y de organizaciones sindicales. Como le acabo de señalar, tratamos de dar respuesta a cada una de esas y eso sería. Ok, muchas gracias y llegamos al final de la actividad de hoy día, así que muchas gracias a nuestros expositores y también a todos nuestros colegas que están detrás de cámara trabajando para que esto hoy día haya sido posible. Recordarles, ¿no es cierto?, que le vamos a estar mandando la grabación de la actividad de hoy día y la bibliografía con la cual, ¿no es cierto?, se apoyó la actividad del día de hoy. Sigue siendo una actividad muy preocupante porque es donde se están produciendo accidentes fatales y son accidentes fatales que marcan muchísimo. Así que aquí el tema preventivo, las planificaciones son fundamentales para el éxito. Así que los dejo cordialmente invitados para nuestras próximas actividades como Mesa Participación Social y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos. Chao.